Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando y estudiando las Escrituras. Estamos leyendo los libros proféticos. Hoy nos corresponden los capítulos 8 y 9 del libro de Amós, con el cual ya vamos a terminar este libro. Estamos en los capítulos finales de este libro y vemos cómo el profeta anuncia los inevitables juicios de Dios. Un comentarista dice al respecto: si la suerte de Israel ya estaba decidida, ¿por qué envía Jehová a Amós a predicar? Bueno, el comentarista da tres razones. Dice, el primero, él muestra que su juicio es justo. Podríamos comparar la manera en que un juez a un criminal culpable le leyera los cargos y anunciara formalmente la decisión del jurado antes de pronunciar la sentencia. Número dos, al advertir sobre la destrucción venidera de Israel como nación, él llama con la esperanza de que por lo menos algunos de los que forman parte del pueblo que está destinado a la destrucción se arrepientan, tal como lo hizo Pedro cuando predicó en Jerusalén. Sed salvos de esta perversa generación, así predicaba Pedro en el libro de Hechos. Y como tercera razón, estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Así nos dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Y esto es lo más importante quizás a recordar, que todo lo que estamos leyendo es un ejemplo para que nosotros no nos desviemos y nos mantengamos firmes en los caminos de rectitud y santidad a los cuales nos ha llamado el Señor. El saber la triste historia de Israel debe hacer que tengamos cuidado de nosotros no repetirla. Vamos a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo, si analizamos bien el ataque del profeta hacia las riquezas que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, no es en las riquezas en sí, sino que el problema es cómo estos parecieran obtenerlas de forma deshonesta y al mismo tiempo el cómo no las utilizan para poder ayudar al pobre o al necesitado. Es más, incluso da a entender que hay explotación de estos. Y es que en ocasiones nosotros también, plantea una pregunta, un comentarista dice, en ocasiones nosotros dejamos de asistir al culto para poder ganar dinero extra o hacer sobretiempo para poder gastar los lujos. Nuestra mente está ocupada en pensamientos de ganancia o de pérdida, incluso cuando nuestros labios oran y cantan himnos. Vamos al culto de mala gana o participamos en un culto público a medias porque el tiempo es oro y por lo tanto no queremos pasarlo alimentando el alma con la palabra de Dios. ¿Emparejamos esa falta de respeto a Dios con la falta de interés por los hermanos necesitados? Entonces nos hemos vuelto como aquellos mercaderes israelitas. Entonces también es ahí un poco acá para poder meditar realmente cómo estamos disponiendo nuestro corazón, cómo estamos apartando nuestros tiempos al Señor y en qué estamos pensando constantemente. Nosotros vemos como el tipo especial de negocio que Amós usa como ejemplo es la venta de granos, ya que el pan era el sostén de la vida para la gente común. Hablaba de algo que compraban y que se vendía y incluía a todos en la ciudad. El grano era vendido por efas, una medida que se usaba para pesarlo y que consistía aproximadamente en 37 litros. Eso se estima. Cuando un cliente compraba grano, pagaba con trocitos de plata que se pesaban en balanzas de un mercader. El peso de un ciclo era aproximadamente 11,3 gramos. Los mercaderistas israelitas codiciosos y deshonestos del tiempo de Jeroboam vendían su trigo en canastas de baja medida y contenían menos de un efa completo. Luego pesaban la plata usando como pesas los ciclos que eran más pesados de lo acostumbrado. Además, también hacían trampa a sus clientes usando pesas desbalanceadas. Es decir, estos se aprovechaban en todo lo que podían. La honestidad será una de las marcas de los que siguen al Señor. Un mercader cristiano querrá dar una buena medida y un producto de calidad por un precio justo. No empaquetará ni usará propaganda engañosa, ni se disculpará diciendo que el comprador tenga cuidado. Hay que recordar que en Filipenses 2:4 dice, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Para poder conseguir alimento suficiente para él mismo, su esposa, hijos, un israelita pobre se podía haber forzado a venderse él mismo y a su familia a la esclavitud. Puede ser que esté tan necesitado que se venda él mismo por el precio de un par de sandalias solo para tener lo suficiente para comer. Esto es lo que vemos en los relatos. Aún así, decimos, el grano que él trae a casa del mercado puede ser que no sirva para preparar buen pan, porque los mercaderes barran lo que ha caído al piso y mezclan el producto de lo barrido con el trigo. Ya en el primer sermón de Amós le dirigió a Israel. Dios señaló el trato injusto que se le daba al pobre como un síntoma de la impenitencia de la nación. La ley de Dios mandaba,
No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, pues nunca faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Así leemos en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11. Así que es bueno recordar las escrituras, porque el Señor no pasa por alto la manera en que su pueblo trata a sus conciudadanos pobres, especialmente los hermanos pobres del pueblo de Dios, porque Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. También nos recuerda el Salmo 72, versículo 12. Nosotros vemos como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se pone del lado de los pobres y en lugar de ellos. A Jehová presta el que da al pobre, dice Proverbios 19:17. En el último día, nuestro Señor Jesucristo les dirá a sus creyentes que alimentaron a los hambrientos, que le dieron hospitalidad al necesitado, que vistieron al desnudo y que consolaron a los enfermos y visitaron a los presos en la cárcel. Nuestro Señor dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muestra nuestra vida la evidencia de fe que el Señor espera y que dirá en el día final. ¿Cómo estamos funcionando nosotros, hermanos y hermanas, respecto a esta verdad? Es bueno meditar en esto también el día de hoy. Y también veremos en este capítulo cómo en el cautiverio el pueblo estaría sediento de su palabra para encontrar consuelo. Sin embargo, estos no la tendrán. Pero ahora que la tienen a disposición, la rechazan y no la valoran. Esto también nos debe hacer meditar, ya que hoy nosotros no tenemos impedimento alguno para meditar en su palabra. Lo hemos hablado otras veces, muchos tienen incluso más de una Biblia. El tema es cómo la estamos utilizando, cómo estamos meditando en ella, cuánto la buscamos, cuánto nos refugiamos en su palabra. Nosotros pensamos que jamás llegará el día en que nos la quitarán. Sin embargo, esto ya ocurre en otros lugares del mundo y por lo tanto no es tan raro que esto llegue a suceder en un mundo donde nosotros vemos cómo la maldad crece día a día. Y finalmente, para el día de hoy, el capítulo 9, vamos a ver la visión de la destrucción del pueblo. Tenemos que recordar que tanto la omnisciencia como la omnipresencia de Dios deben causar terror en el corazón de los que por medio de la incredulidad se han convertido en sus enemigos. Si Dios sabe todo y está presente en todas partes, no hay ninguna manera de escapar de Él, ni el tiempo ni en la eternidad. Piense que lo que significa, por otro lado, tener a Dios como nuestro amigo, como nuestro Padre amoroso que nos cuida y nos protege. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Él está siempre con nosotros y nosotros con Él, en el tiempo y en la eternidad. Sus creyentes confiesan agradecidamente, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si toman las alas del alba y habitaran al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me asirá. Así que también es bueno meditar y recordar esta verdad, que el Señor está en control de todas las cosas. Y si nosotros sabemos y confiamos que Él nos ha llamado a sus caminos y que es nuestro Padre amoroso, nos debe dar descanso, tranquilidad y paz, incluso en medio de la angustia o las dificultades que nos presenta esta vida. Para terminar este mensaje, veremos en el capítulo 9 cómo el mensaje final habla y promete la restauración del reino de David. Dios promete que el tabernáculo caído de David sería reedificado. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el ángel Gabriel anunció el cumplimiento de esta promesa cuando le dijo a la Virgen María, mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. De acuerdo con esto, aquel día en el cual el Señor, de acuerdo con su promesa, reedificará la tienda caída de David, comenzará con el nacimiento de Cristo y continuará durante toda la era que relata el Nuevo Testamento y hasta la eternidad. Jesús es el eterno Rey que restaurará la gloria de la casa de David, sobre la cual anuncia y leemos hoy día en el profeta. Cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero a Chipre y al Asia Menor, les dieron un informe a las congregaciones judías sobre la manera en que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Surgió una pregunta y decían, ¿es necesario que los creyentes gentiles se circunciden primero? ¿Se les debe exigir que obedezcan la ley ceremonial de Moisés si van a hacerse miembros del pueblo de Dios? Jacobo reconoció
que Dios estaba tomando de entre los gentiles pueblos para su nombre. Y este citó a Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, en Hechos, capítulo 15, versículos del 16 al 18, para demostrar que en el Antiguo Testamento Dios había profetizado que la iglesia cristiana se extendería entre los gentiles. Los profetas no dijeron nada sobre la imposición de la circuncisión o de otras ceremonias del Antiguo Testamento entre estos conversos. Por medio de la extensión del Evangelio entre los gentiles, Dios estaba llevando a cabo su eterno plan de salvación, el cual nosotros vemos que es profetizado y que leemos hoy día en Amós capítulo 9 versículos 11 y 12 y cómo se cumple o cómo se va cumpliendo en el relato que hace Hechos en el capítulo 15. Así que nosotros no podemos agradecerle a Dios suficientemente por el hecho de que no solamente abre su reino para los miembros de su antiguo pueblo Israel, sino que también llama a los gentiles para que entren en la iglesia en la cual Él cuidará. Sin Cristo los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, relata Efesios capítulo 2, versículo 12. El reino de Dios es suyo propio, puede incluir en él a quien quiera. Al morir por los pecados del mundo, Jesús hizo que los creyentes gentiles sean ciudadanos de igual rango que los creyentes del pueblo escogido de Israel. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, nos promete por medio de la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 13. Así que damos gracias al Señor por este llamamiento santo, respondamos como corresponde a la grandeza de este llamado y cuidémonos de meditar en su palabra, orar constantemente para que así podamos ser luz y sal en medio de este mundo. Que el Señor te bendiga.